disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy tenemos el honor de conversar con Edmundo Cruz, una institución del periodismo de investigación en el Perú. Edmundo, bienvenido al programa. Buenos días y muchas gracias por tus palabras. Bueno, hay que decir que hace poco recibiste un justo homenaje en el lugar de la memoria, promovido por la Asociación Nacional de Periodismo del Perú. Y nada, yo quería comenzar esta conversación preguntándote por tus inicios en el periodismo, Edmundo. En primer lugar, el homenaje que recibí fue eh, un homenaje a través de mi persona a todos los colegas, ¿no? que de mi generación o de los años desde que se desarrolla el periodismo de investigación en el Perú, estamos en este campo, ¿no? Bien, respondiendo a tu pregunta, eh, hay- una primera etapa de mi actividad periodística es el periodismo político partidario, ¿no? Ujú. Yo fui director de Unidato, ¿no? Un órgano del Partido Comunista, lo convertí en semanario y trabajé hasta el año 74, ¿no? Eh, Periodo, hito a partir del cual me aparté de la actividad política y me dediqué a, a la docencia y al asesoramiento de la prensa sindical y en algún grado también de algunas empresas, ¿no? ¿Y Y bueno, sí, y cómo la, y entras al periodismo de investigación? Porque tú entras al periodismo de investigación mucho más adelante. claro, yo entro a la joven, a la edad nada menos que 50 años, ¿no? Eh, y entré invitado por Ricardo Uceda, ¿no? Y entré en los años 80, en la segunda década del año 80, y ya se había iniciado el proceso de la violencia política, ¿no? De esta guerra interna que duró 15 a 20 años, ¿no? Y bueno, eh, en este periodo del periodismo masivo es el que eh, desarrollo eh, es como parte, ¿no? de esa corriente del periodismo de investigación que nace Ujú. precisamente en el marco de los años 80 y 90, ¿no? El periodismo de investigación no es una invención, no es una ocurrencia, no es eh, una chispa de talento de algún periodista o grupo de periodistas, es la respuesta, ¿no? a una necesidad, ¿no? de un periodismo interpretativo más profundo, que fuera un periodismo fiscalizador de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y frente a ese reto, eh, hay un núcleo de periodistas que responden positivamente y así nace el periodismo de investigación. Como me dijera en una oportunidad eh, este colega, el fundador, gestor del Instituto de Estudios Peruanos, eh, en esa época eh, llega al Perú, se conoce en el Perú la palabra derechos humanos, ¿no? Mm. Los derechos humanos se han proclamado el año 48, pero aquí eh, se conoció realmente lo que eran los derechos humanos y nacen las primeras organizaciones del año 83, nace APRODE, ¿no? Promovida precisamente por un gran personaje que acaba de dejarnos, Por ¿no? Pancho Soberón. Pancho Soberón, ¿no? Entonces, es una corriente que responde a hechos complejos, ¿no? Que demandan un tiempo mayor de trabajo en profundidad, ¿no? Buscando las causas y efectos de los hechos y que buscan eh, acontecimientos, que buscan verdades que alguien oculta. Eso
Esos algo son los poderes, ¿no? Que ocultan. Eso le da al periodismo de investigación eh, el motivo, la motivación para su corte, sus características especiales que tiene, ¿no? Cuando dices tú que entras al periodismo de investigación gracias a una invitación de Ricardo Uceda, es la revista Sí a la que te refieres. Por supuesto, la revista Sí, ¿no? Fundada en el 86 por César Hildebrand, Ujú. ¿no? Y que a partir de agosto del 87 asume la dirección, del 89, ¿no? Asume la dirección Ricardo Uceda, ¿no? Y, Y y ahí, efectivamente es en plena época en que la guerra interna ya está causando estragos. Ahora, aquí te hago un paréntesis, Edmundo. Hay mucha gente, no son pocos, lamentablemente, negacionistas, que cuando dicen conflagración, cuando escuchan la frase conflagración interna, guerra interna, conflicto interno, dicen, ¿de qué guerra interna me están hablando? ¿Tú qué dices a eso? eh, el objetivo, la intención de ese cuestionamiento es que se basa en que ellos consideran que el término apropiado es lucha contra el terrorismo, ¿no? Mm, Y, y sí, es una etapa de lucha contra el terrorismo, pero ¿contra qué terrorismo? Porque hubo un terrorismo de sendero, ¿no? ujú. Y hubo un terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, hay la oculta intención de esconder esa corriente negativa que se surgió en los órganos antisubversivos del Estado, que es la corriente de tierra arrasada, ¿no? Entonces, quisieran y dicen que no es propio que se califique de guerra interna, en realidad fue una guerra interna, ¿no? Hubieron, por un lado, las fuerzas del Estado, de la sociedad, y por otro lado, las fuerzas de los grupos subversivos, ¿no? Sendero y el MRTA que se levantaron en armas, ¿no? Entonces, ese es guerra interna, eran en todos sus aspectos, ¿no? Dos contendientes, ¿no? Que por la vía de las armas trataban de brindar el objetivo que se imponían, ¿no? Si yo te... Y Sí, dale. sí, y en cuanto el otro término que no les gusta es violencia política, ¿no? Mm. Pero es una violencia, y qué violencia, ¿no? Qué violencia, la violencia extrema, ¿no? O sea, lo que aquí ocurrió en nuestro país realmente fue de un grado de criminalidad alto, ¿no? Y bueno, el término político un poco lo que hace es eh, precisar, ¿no? El carácter de esa violencia, ¿no? O sea, es totalmente, y eso son denominaciones que la Comisión de la Verdad y Reconciliación aprobó después de una amplia discusión, ¿no? En la que también hubo un representante de las Fuerzas Armadas. Si te pregunto, ¿cuáles han sido los principales casos de investigación que has realizado? ¿Cuáles serían estos, Edmundo? Eh, bueno, yo creo que eh, la mayoría de casos por el mismo contexto, ¿no? Yo desarrollo mi actividad a partir de los 87, ¿no? Y hasta, bueno, hasta que me retiro formalmente de la actividad, ¿no? En el año 2015. Pero en esos años de los 80 y los 90, lo que determinaba toda la vida de nuestro país, ¿no? De todos era ese fenómeno, ¿no? Mm. Eh, de la lucha del Estado contra los grupos de Sendero y del MRTA, ¿no? Y por el lado del Estado habían dos fuerzas principales que eran la policía, que
Primero fueron los hinchas, después ya la policía en general, y después las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, Ahora, entonces la mayoría de casos están relacionados con ese contexto, son casos que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? La violación de los derechos humanos. Y con los temas de corrupción, que la corrupción se desarrolla en el segundo quinquenio de los 90 bajo el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y es una corrupción que se caracteriza porque no es la mini corrupción, la corrupción Ujú. particular, sino la corrupción del aparato del Estado, principalmente de los servicios de inteligencia, con la figura de Montesinos y de las Fuerzas Armadas de las cúpulas de las Fuerzas Armadas que están representadas por el general Hermosa, ¿no? Eh, Podría decir como casos concretos, bueno, el ya conocido es Cantuta, ¿no? Cantuta eh, fue una investigación en tiempo real, ¿no? Que se realizó entre eh, julio o junio del año 93 hasta comienzo del año 94, eh, que ya en el primer juicio que se llevó a cabo, ¿no? Que fue un juicio primero en el ámbito de la justicia común y que después derivó en la justicia castrense, ¿no? Y los hechos eran tan evidentes que terminaron una sentencia. Y el otro hecho eh, que mencionaría yo hoy, que es poco conocido y que es tan grave como el de Cantuta, es el caso Putis, ¿no? Mm. Putis es una eh, comunidad en las alturas de Huanta, 3.600 metros de altura, donde se desarrollaron muchas de las acciones más violentas de la guerra interna, ¿no? Eh, y ocurrió en el año 1984, en diciembre, ¿no? Y era un hecho totalmente desconocido. Cuando la Comisión de la Verdad tomó este caso, se formó y tomó este caso, entonces lo primero que hicieron fue rastrear a través de la prensa, ¿no? De los medios de comunicación, el caso de Putis, ¿no? La palabra Putis, porque no lo encontraban, ¿no? Y no encontraron nada en aquellos años, sino una palabra, solamente una información, no recuerdo actualmente si fue en Expreso o en qué otro medio, eh, una palabra parecida, algo así como quipus, todo, eh, pero no putis, ¿no? Pero que coincidía con los hechos que se revelaron en su momento, ¿no? Esta investigación se descubrió el año 2001, ¿no? Y hubo un primer intento en el año 1999, se llevó a cabo recién en el año 2001, y se ha judicializado hace pocos años, ¿no? Eh, o sea, fue descubierto a los 17 años, en 2001, cuando estaba a punto de enterrarse, de encementarse, ¿no? Como parte de las obras de retorno, el programa de retorno eh, de las, eh, de todas las poblaciones que habían emigrado por la violencia, en Putis se proyectaba construir, ¿no? Un nuevo Putis y ya se había comenzado. Y un comunero de los pocos que habían retornado, ¿no? Detectó, que conocía la historia de que había habido una matanza, detectó la fosa, y una de las fosas, porque son varias fosas, tres fosas, eh, y sospechó, ¿no? Que podía ser eh, enterrada, encementada, eh, y entonces pasar al olvido totalmente. Ujú. Nadie ya hubiera podido tener oportunidad de indagar
conocer o indagar sobre Putis, porque Putis fue exterminada casi toda la población que estaba ahí, ¿no? Eh, y eran un conjunto de 9 pagos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si no se hubiera hecho esa develación, Putis tal vez habría sido conocido. Y no solo por el número, no solo por la ubicación de esta comunidad que estaba compuesta por 9 pagos, o sea, secciones, ¿no? Eh, eh, no solo por eso, sino por la forma tan perversa como se realizó, ¿no? Engañando a los pobladores, convocándolos a que se reúnan en el pago principal, Putis, para que fueran defendidos por las acechazas de Sendero. Eran comunidades que un día recibían la visita de Sendero, ¿no? Para que los apoyaran, y si no, bueno, ya sabíamos lo que pasaba, ya sabemos. Y al otro día venía el ejército y hacía lo propio, ¿no? ¿Qué pasó Entonces, en Putis, Edmundo? Te lo pregunto, porque claro, tú has mencionado los dos casos que cuando yo pienso en Edmundo Cruz, pienso efectivamente en la Cantuta y en el caso Putis. Pero muchos jóvenes no tienen la menor idea de lo que pasó en Putis ni de los crímenes de la Cantuta. Entonces, te pregunto, ¿qué comencemos pasó en Putis? Putis es poco conocido. Putis, eh, por estar ubicada en las alturas de Huanta, de la provincia de Huanta, ¿no? Era considerada como una comunidad roja. Yo el año 89 entrevisté al jefe del puesto de Huanta, ¿no? Eh, de toda la zona, subzona de Huanta, ¿no? Y él me enseñó un mapa, ¿no? Con banderitas blancas, banderitas rosadas y banderitas rojas. ¿Y qué significa eso? Le pregunté, ¿no? Me dijo, bueno, las bancas son las que están apoyando al Estado, las rosadas son las que están indecisas y las rojas son eh, las que son senderistas. Todas esas que están en las alturas de Hualta son senderistas. Entonces, eh, eh, el rondero que nos guió, que nos dio el dato, no nos guió, sino nos dio el dato, ¿no? De lo que había pasado en Putis, ¿no? Nos indicó que entre esos, que llegaron efectivos del ejército, ¿no? Una patrulla del ejército, y les solicitaron que los guiaran para ir a Putis, ¿no? Putis era un pago ganadero, si se quiere, ¿no? Como la mayoría de esos, ¿no? Entonces, eh, y en 3 oportunidades fueron a Putis. Los militares los obligaron a que los guiaran, ¿no? Y fue en esta tercera oportunidad que ocurrió una matanza. Eh, el objetivo de la matanza era exterminar a esta población. Se le consideraba que era una zona de tránsito, de sendero, pero una zona, las zonas más altas. Eh, entonces, subieron a invitar, ¿no? Los 9 pagos están repartidos en estancias, ¿no? Subieron a invitar a los pobladores de la manera que ya indiqué para protegerlos, y ya una vez que estuvieron concentrados abajo, le dijeron ese objetivo, y además les informaron que se trataba de hacer una piscigranja como una parte de dar actividad, ¿no? y, y sostenimiento, ¿no? Entonces los hicieron cavar una fosa, ¿no? Lo que estoy diciendo ha sido testimoniado por los comuneros, no solamente por una fosa más o menos de 10 metros de largo, 8 de ancho y cerca de 2 metros de profundidad. Medidas que ya las hemos conocido después, ¿no? Cuando ya se han hecho las exhumaciones.
Y parece que se cavaron más de una fosa, porque después nosotros encontramos los rastros de dos fosas, ¿no? Y la versión de que eran tres, ¿no? Finalmente se han encontrado efectivamente más de dos, más de las tres fosas, ¿no? Ahora, una vez que cavaron las fosas, a los guías los enviaron a recoger leña y luego esto ya lo que dice el guía que nos informó, escucharon hacia las 6 de la tarde que comenzaron los disparos, ¿no? Comenzaron los disparos, ¿no? Y obviamente ellos advirtieron que lo que estaban haciendo es matándolos. Y entonces, efectivamente, así ocurrió. En medio de esa realidad, ¿no? Quedaron un niño o algo así que sobrevivió, ¿no? Y un comunero también que logró escapar, ¿no? De esa situación, ¿no? Dicho sea de paso, las mujeres fueron reunidas en un local especial y fueron violadas, ¿no? Entonces, de 6 en 6 los fueron ejecutando. Esta es la versión que ha dado varios testigos. Los testimonios sobran en el expediente judicial y en el archivo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, ya una vez que se constituyó, viajó a la zona y constató y colocó entre en los casos judiciales este caso de Putis. Entonces, eso es lo que pasó. El ganado, una parte importante, cuando los convocaron a bajar al pago principal Putis, les dijeron que vinieran con todas Sus eh, pertenencias. pertenencias y principalmente con su ganado, ¿no? Y cada comunidad tenía un buen lote de ganado. En realidad esos pagos eran de propiedad de hacendados que vivían en Huanta, y estos comuneros bajaban, ¿no? Cada, cada mes, ¿no? Bajaban a dar cuenta, bajaban con su ganado para dejarle también a los propietarios y subían con los productos que necesitaban en las alturas, ¿no? Entonces, esto es lo que en pocas palabras, eh, algo más de repente importante, un porcentaje alto, conforme se ha comprobado posteriormente, de ahí se han extraído los restos de o la Comisión de la Verdad elaboró un listado de personas de 123. Nosotros cuando estuvimos ahí publicamos un listado de más o menos 60 personas, conversando con los pocos personas que había en la tumba. En los exteriores de la tumba mayor encontramos a tres señoras con sus pequeños, ¿no? Velando a sus víctimas. Nosotros fuimos con un colega quechua hablante, Virgilio Grajeda. Él nos Ujú. ofició traductor, y ellos nos dieron algunos apellidos. Al nuevo Puti solamente habían retornado no más de 8 familias, ¿no? Y en Cairamayo, que es un pago aledaño, logramos recolectar más nombres, ¿no? Obtuvimos también en Cairamayo, entrevistamos a un soldado, ¿no? Que había pertenecido a la base de Putis, ¿no? Esto es lo que sucedió eh, aquel 13 de diciembre del año 1984, ¿no? Y se logró identificar a quienes engañaron a la población de Putis para convocarla y Eso está en producir proceso, esta masacre. eso está en proceso de juicio. Después de ¿cuántos años? 38 años, ¿no? Ya se ha entrado a juicio oral. Yo estoy eh, Como testigo. compareciendo como testigo. Por eso, por respeto al proceso, me reservo dar mayor información, pero sí puedo decir que eso está publicado en nuestras notas. Publicamos 2 informes en el año, en noviembre del 2001, y publicamos otros 2 informes en el año 2015, ¿no? Esto ya en el Diario de la República.
Sí, en el Diario de la República. En ese tiempo ya yo trabajaba en el Diario de la República. Esta fue una investigación del Diario La República, ¿no? Ahora, los crímenes de la Cantuta, Edmundo, ¿cómo se inicia esa investigación? ¿Qué la gatilla? Ah, ya. Bueno, eh, si se quiere, comienza con una llamada que el congresista Roger Cáceres me hace para que lo visite en el Congreso, que tenía algo importante. Había recibido un sobre de Manila, ¿no? Y quería abrirlo conmigo. Eh, Esa confianza, y aquí la señalo porque eso puede servir a los colegas, se basaba en yo asistía a las reuniones de la comisión investigadora del caso La Cantuta, creada en el CCD, en el Congreso Constituyente Democrático, que se formó bajo la presión de la Organización de Estados Americanos Ujú, en el año 95, en el año 93, ¿no? 93. Y entonces eh, abrimos el sobre, un medor, ¿no? Eh, lo vació el congresista sobre su escritorio y eh, aparecieron un conjunto de fragmentos restos óseos fragmentados, solamente uno de ellos casi completo, digamos, ¿no? Una parte del hueso de los miembros inferiores y, y luego cenizas, ¿no? Y un croquis, un papel cometa amarillo. Había un croquis trazado por un puño este, grueso, ¿no? En el que se indicaba claramente, de forma muy grosera, pero claramente, dónde se encontrarían las fosas de los desaparecidos de la Cantuta, que hasta entonces era un misterio, ¿no? Lo único que se conocía es lo que pocos días antes, en abril del 93, un grupo secreto de militares había hecho llegar al Congreso. El congresista Henry Pease lo leyó y fue el primer informe, unas 5 o 7 páginas, ¿no? En el que se detallaba con lujo de detalles, incluidos nombres y cargos, cómo había ocurrido y quiénes eran los actores de ese hecho, ¿no? ¿Cómo se llamó el general que es el que filtra ese documento? No, ¿No no, te no, acuerdas? Ya. no, no, sí me acuerdo. No, ahí ese documento es un documento anónimo. Ah, ok, ok. Eso llega al Congreso el 2, el 2 de abril del año 93, 8 meses después del secuestro de la Cantuta, de los cantuteños, ¿no? Ujú. Ahora, el 5 de mayo siguiente, el general Rodolfo Robles, Robles Espinosa, sí, ¿no? En un acto inédito, sí. yo una licencia para rendir homenaje al gesto de este militar, era el número 3 en la escala de mando, en la escalera de mando del ejército. eh, Tuvo la valentía de revelar este, eh, eh, confirmar lo que se revelaba en ese documento y dar muchos detalles. Soy yo obligado a, a, a tomar esta decisión porque cuando se detectó que él conocía y estaba dispuesto a denunciar, peligraba la vida de 2 hijos que tenía Ujú. como habían ingresado al ejército y la vida el propio Rodolfo Robles, ¿no? O sea, el trato que se dio y que se dio a Rodolfo Robles no lo ha recibido ningún, ¿no? Oficial que haya cometido un acto de lesivo a los intereses de la patria, ¿no? Y hasta ahora los beneficios que la ley reconoció
en los gobiernos siguientes a este grupo que fue reivindicado por el ejército, no le han sido otorgados plenamente. Bueno, fue él el que reveló este caso, ¿no? Ahora, ¿cuándo viene a conocerse el origen real, ¿no? Que es el punto de partida real, ¿no? De esto. Cuando eh, Ricardo Sea, a propósito de su libro, ¿no? Que trabajaba, eh, recuerdo que una vez me consultó y quiénes fueron los que llevaron eso, ¿no? Y entonces lo que yo recordaba, yo no sabía cómo, sería largo, pero o sea, el plano que recibió el congresista Roger Cáceres estaba dirigido a él como presidente de la comisión investigadora. Era Roger Cáceres Velázquez del Frenatraca. Así es. Y entonces, si ese sobre estaba dirigido a él y la comisión acababa de terminar su trabajo, ¿ya? Porque le dieron un plazo de 60, ampliado a 80 días, ¿no? Entonces tenía que entregar, ya había entregado todo, tenía que entregar ese sobre, porque ese documento y el sobre, el contenido, al presidente del Congreso, al ingeniero Yoshiyama, ¿no? Entonces él consideró que se iba a perder y entonces en esa primera reunión que tuvimos me dijo, no te puedo entregar ahora, déjame que cambie, que vea qué hago con esto, ¿no? A los 2 días me llamó y había otro plano, ya no dirigido a él, sino dirigido a la opinión pública. Y ese es el que formalmente nosotros recibimos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes le habían entregado ese plano? Eh, entonces, yo le dije a Ricardo, bueno, mira, yo no sé, pero quien debe saber es el secretario de Robles, que bueno, eh, este, es el que es su mano derecha, ¿no? Es Ujú. el que está ahí al lado de él, qué es lo qué respira, qué quiere el congresista. Él debe saber cómo se hizo ese cambio. Y efectivamente, Ricardo averiguó y este, este colega, el secretario, no recuerdo su nombre, efectivamente le dijo que eso había sido ese cambio. Él había acudido a Comas, donde había un artesano, ¿no? Catacora, Guillermo Catacora, que tenía como amigo a el Justo Arizapana, un reciclador de Cieneguía, que es el real descubridor, ¿no? de los restos de la cantuta, ¿no? Ahora, el día que van a, a este lugar señalado en este mapa, en Cieneguilla, La yo, quebrada del Chavismo. yo recuerdo que fue una cosa Eh, sumamente impactante, fue la portada de la revista Sí, algunos medios de comunicación le dieron cobertura en vivo, eh, porque era una noticia, como decías tú, en tiempo real, ¿no? Y la reacción del gobierno fue bastante bizarra, por decirlo de alguna forma, porque comenzó a elucubrar una serie de hipótesis bastante fantasiosas sobre lo que en realidad había pasado para escamotear la responsabilidad, ¿no? ¿Tú recuerdas las reacciones del gobierno de entonces? No. sí, lo más notable es que apareció un plano parecido al de la revista, al que habíamos recibido nosotros, Mm. ¿no? Bueno, yo participaba junto con José Arrieta en todo esto, ¿no? Éramos un equipo que estaba dedicado a cubrir Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, ¿qué pasó? Eh, el día, a menos de las 48 horas, apareció otro plano en manos de una célula senderista, en Comas, ¿no? Entonces salió pues toda la operación de que Sendero había entregado el Mm. mapa a la revista, sí, ¿no?
Y eso era falso, ¿no? Acabo de explicar cómo es que recibimos el mapa de Cáceres, ¿no? Pero ¿qué había pasado? Ese otro, ese mapa que originalmente estaba dirigido ¿cómo se llama? Al congresista y que fue rehecho, ¿no? Para cambiar el vocativo, ¿no? O sea, a quién estaba dirigido. De esa, de ese plano original se sacó copia. Cuando el reciclador y el artesano elaboraron el mapa, porque cuando ellos fueron, Cáceres le dijo, lo primero que le dijeron es, sabemos dónde están". Entonces Cáceres no le creyó, le dijo, a ver, tráigame las pruebas, tráigame el lugar donde están. Y a los 2 días se presentaron con una muestra de restos y con un mapa. Ese mapa inicial, ellos habían sacado copia en una copiadora de comas, que era una casa del servicio de inteligencia, era una tienda del servicio de inteligencia, ¿no? Manejada por un agente, Hans Ibarra, ¿no? Y entonces ahí esa prueba había terminado en el CIE, y entonces de ahí sale esa evidencia, digamos, o ese documento con el que acusan a la revista así de que Sendero le ha entregado el plano, cosa que después se demostró que era falso, pues, ¿no? No, y además, y arrestan, ¿te acuerdas? A este pobre taxista de apellido Mallea, evangélico, y lo muestran en traje a rayas, como que fuese uno de los autores de la hechura del mapa, pese a que las pericias grafotécnicas indicaban que no era, y todo esto mostrado en televisión, en vivo, programa dominical, por el propio Alberto Fujimori en una entrevista que era realmente nauseabunda, no sé, rastrera con Nicolás Lucar, ¿no? Mostrando, explicando el asunto, la historia fabulada del mapa, Mallea en traje a rayas, en fin. Tal vez ahí, permíteme señalar dos Sí. cosas, Pedro. Uno, Mallea es uno de los tantos héroes que nosotros encontramos en este trabajo, ¿no? Mallea es evangelista, fue Así torturado es. ¿no? Y tanto que provocó una movilización nacional e internacional de los evangélicos, ¿no? Que ayudaron después a la identificación. Hubo que probar que la grafía de Mallea no coincidía, etcétera. Primera cuestión, Mallea. Mallea está ahí, es un ilustre desconocido, pero es una persona Mm. admirable. Mucho tuvo que ver con esto. Y el segundo caso es, tal vez, como entre los oyentes haya jóvenes periodistas, eh, una certeza de esta investigación fue la forma, el modelo de denuncia, ¿no? Lo que en principio se pensó en sí cuando se obtuvo esta información, ¿no? Los restos óseos, el mapa, ¿no? Se verificó el lugar, existía todo, los mapas pertenecían a seres humanos. Entonces, lo primero que se pensó es convocar una gran conferencia de prensa, ¿no? Hacer una edición especial que no salga el lunes, que salga ahora mismo, ¿no? Mm. Y entonces hacer la película, ¿no? Y la otra posición era, no, primero verifiquemos todo, ¿no? Y aseguremos que esto sea investigado, ¿no? Y ahí, en el lineamiento de esta estrategia, digamos, participaron mucha gente. Y en lo derivado de este plan de denuncia, se acordó hacer una denuncia en el sitio, desde el sitio. O sea, dar a conocer cuando se estaba en el sitio y se había comprobado que existían las fosas. Incluso eran 4 fosas de acuerdo al plano, ¿no? Y había una semiabierta, ¿no? Entonces
se discutió mucho con penalistas que comenzaban en ese tiempo y ahora son grandes penalistas, no estoy autorizado para dar sus nombres, pero muchos se conocen, ¿no? Con el concurso de arqueólogos, historiadoras, con el de San Marcos que ofreció su apoyo a la investigación, ¿no? Con el concurso de médicos legistas, autoridades en ese momento de primer nivel que apoyaron en forma discreta, secreta, ¿no? Entonces, no hicimos el bolondrón, sino que primero hicimos todas esas verificaciones, ¿no? Y recién en el sitio convocamos, cuando excavamos solamente esa fosa semiabierta, hasta el momento en que aparecían los restos, las cenizas, los fragmentos, restos, y vimos que coincidían con nosotros de acuerdo a la opinión del legista que estaba ahí, el médico legista que también entró con nosotros en la madrugada a esa quebrada, la quebrada de Chavilca. Entonces recién a las 8 de la mañana, el equipo de derechos humanos, entre los cuales estaba Pancho Soberón, ¿no? Hicieron la denuncia, ¿no? En el Ministerio Público para que se constituyera en el acto, ¿no? La autoridad. A las 12 del día apareció el fiscal Víctor Cubas Villanueva, que estando bajo la autoridad de Blancanelia Colán, la fiscal de la Nación en ese momento, que respondía a las órdenes de Vladimiro Montesinos, sin embargo, tuvo la inteligencia y la valentía de llevar a cabo la investigación fiscal con independencia, ¿no? En alianza con los periodistas, y sin una gestión de ese tipo no habría sido posible descubrir. Entonces, fue un modelo de denuncia de ese tipo, ¿no? La que aseguró que el Ministerio Público no rehuyera la investigación. Si nosotros hubiéramos convocado nuestra conferencia de prensa, hubiéramos entregado públicamente y no sabríamos cuánto tiempo habría demorado para que inicie la investigación. De ese modo, como se hizo realmente, desde el lugar de los hechos, se aseguró que la investigación fiscal empezara en el acto. Es que fue sumamente impactante. Yo llegué a ir ahí porque yo en esa época era productor periodístico de un programa televisivo que tenía Alfredo Barnechea, y llegué hasta ahí buscando a Ricardo Uceda para que Alfredo lo entrevistara esa noche. Y realmente fue muy, muy impactante. O sea, tratar de describir ese momento es sumamente difícil, pero sí fue o tuvo un efecto para que muchos peruanos que estaban fascinados con el régimen autoritario de Fujimori abrieran un poquito los ojos sobre las cosas que se estaban haciendo. ¿Tú recuerdas las reacciones de algunos congresistas del Fujimorismo como Marta Chávez, Gilberto Ciura? Bueno, de la doctora Marta Chávez, y no voy a olvidar su voto excepcional que hizo cuando al día siguiente del descubrimiento de las fosas de Cieneguía, tirios y troyanos, ¿no? Aprobaron en el Congreso que se prestara protección a los periodistas que habían hecho este trabajo. Se nos puso efectivamente policías durante 3 meses, ¿no? Pero la única que votó en contra de esa moción que pidió y que fue aprobada por todos, incluidos los fujimoristas, menos la doctora Marta Chávez. Y el famoso Gilberto Ciura. Gilberto Ciura, que formaba parte de la comisión del Congreso que investigaba el caso La Cantuta, ¿no? Bueno, pues declaró que cuando no se sabía todavía a ciencia cierta que había sido de los desaparecidos de La Cantuta cuando investigaba la comisión congresal, porque esto fue objeto de investigación por el periodismo, por la fiscalía, por la Fuerza Armada, ¿no? Por el fuero militar, ¿no? Eh, eh, Declaró él que no, que estos
eh, cantuteños no habían desaparecido, sino que se habían enrolado en las filas de Sendero. No habían sido asesinados, sino que habían desaparecido para enrolarse en las filas de Sendero, ¿no? Cosas Me, ha- así. me has hecho recordar también cuando encuentran este manojo de llaves Ah, y bueno. luego van a la Universidad de La Cantuta y comienzan a probar las llaves y una abre uno de los lockers, uno de los casilleros de los estudiantes. Ese momento también fue realmente conmovedor, ¿no? O sea, impactante porque tú dices, wow, o sea, A mí me hizo recordar esa novela de Wells. ¿Te acuerdas que un programa radial idea la llegada de sí, de los extraterrestres. Sí, sí, extraterrestres sí, 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 y la gente que está escuchando cree y sí. se genera una movilización real, ¿no? Mm. Bueno, acá, ¿por qué me hizo recordar? Esto vale, vale la pena porque realmente es admirable. Creo que fue la prueba más contundente para que la Sí, opinión pública, porque como tú decisiva, dices, sí. decisiva. ¿Qué pasó? En el, dos cosas interesantes, ¿no? Uno, cuando se estaban excavando las fosas en Cieneguilla, la primera estaba semiabierta, medio metro cavada. Y entonces excavó medio metro más, un metro, ahí se encontraron los restos. Cuando se pasó a la segunda, solamente se cavó 50 centímetros y se pasó a la tercera. Entonces, ¿no? Un, hoy día, eh, arqueólogo, Fujita, ¿no? Que nunca quiso que lo mencionaron, yo creo que ahora vale la pena mencionarlo, ¿no? Se acerca, ¿no? Y nos dice, vayan, eh, y póngase de cabeza para que se cabe un metro, solamente han excavado medio metro. No puede ser. Las cosas, el entierro es a un metro. Entonces, nosotros acudimos a uno de los, entonces, eh, 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 recién iba a graduarse, creo, o acaba de graduarse, César Azabache, le dijimos, bueno, como nos había dicho, párate de cabeza, ¿no? Y obliga a los fiscales que excaven un metro. Entonces, se para de cabeza y la tercera fosa es cavada a un metro, y a un metro se encuentra el llavero, uno de los dos llaveros, que es precisamente el que se va a probar en el acontecimiento que acaba de referir Pedro, ¿no? Y que genera en la cantuta que se abra, ¿no? El casillero. El casillero de uno de ellos y después la oficina de uno de los centros federados, de la cual uno de los desaparecidos era secretario general. Entonces es ahí donde Raida Cóndor abre Mm. y dice, yo el día que he venido acá a ver, cuando había desaparecido mi hijo, a buscar sus cosas y he encontrado este llavero, ¿no? Este, ¿Cómo fue? Bueno, ella encontró, no, este, ella presentó un llavero ahí y pidió que se verificara que si esas llaves, le dijo, pertenecen a mi casa, ¿no? Y entonces el fiscal Cubas dijo, bueno, aceptado, y se trasladaron desde la Cantuta hasta La Victoria, la avenida, ¿cómo se llama? Eh, Casi por cerca de Manucapa, ¿no? Eh, y entonces, en ese traslado, más o menos una hora, en la radio, RPP, estaban transmitiendo. Transmitieron primero por radio cuando se abre la llave de la gavetera, Mm. la del local del Centro Federado. Y después, entonces, toda la gente estaba prendida y va creciendo. Ahora se está dirigiendo hacia el Distrito de la Victoria a verificar si las llaves encontradas presentadas por la señora, ¿no? Entonces, se fue y se probó, ¿no? La llave pertenecía a la quinta, una llave a la puerta de la quinta y la otra al departamento interior, ¿no? Entonces, ese
ese trabajo, esa transmisión que hicieron los medios de comunicación radiales, tuvo un efecto tremendo y eh, generó que la opinión pública se formara una opinión de mayor validez que la que podían, las que salieron de otra forma, ¿no? No, de hecho fueron momentos épicos del periodismo de investigación en un momento, además, sumamente complejo y preocupante para el país que estaba bajo un régimen autocrático con el poder concentrado en y todas las instituciones tomadas, ¿no? Hacer periodismo en esa época no era nada fácil, pero nada fácil. Por suerte había gente como tú, como Uceda, Pepe Arrieta, Gustavo Gorriti, el propio Hildebrand, después digamos en Liberación, entre otros, que hicieron su chamba, ¿no? Que si no la hubiesen hecho, mira, ese régimen se habría consolidado hasta la fecha, porque ese gobierno quería incrustarse en el poder y en Palacio de Gobierno a cualquier costo. Ahora, Edmundo, ¿cómo ves tú el periodismo de hoy? Eh, con mucho interés y mucha esperanza lo veo yo, ¿no? Yo creo que después de esta etapa del periodismo de investigación clásico, digamos, sobre el cual hemos conversado, ¿no? Yo creo que ya en este presente siglo, un poco que bajamos la guardia, ¿no? Mm. Yo creo que como se derrotó a la dictadura, ¿no? Entonces se creyó que, bueno, con eso eh, se había fortalecido el sistema democrático en toda su amplitud. Y no fue así, ¿no? O sea, en la segunda, en en el segundo quinquenio de los años 90 se generó un fenómeno de corrupción al que ya me he referido, y eso dejó corriendo bajo agua, bajo el río, bajo el puente, ¿no? Una corrupción que afloró en la segunda década de este siglo, ¿no? Durante todos los primeros 10 años yo creo que nos dormimos en nuestros laureles, no fiscalizamos. A los poderes hay que fiscalizarlos en dictadura y en democracia, ¿no? De repente en democracia con más dificultad que en dictadura, bueno. Y recién en el año 2010 que se forma, que Hildebrand reabre, abre su semanario, César, ¿no? Y que ese mismo año se crea IDL Reporteros, comienza, a mi modo de ver, una etapa nueva del periodismo de investigación, ¿no? Que nace en el marco de las nuevas tecnologías y que pone en práctica una nueva modalidad de periodismo investigativo, que es el periodismo de datos, ¿no? Que se basa en la utilización de las virtualidades de las nuevas tecnologías. Eh, y yo creo que en eso estamos, ¿no? Yo creo que las revelaciones respecto a la corrupción, eh, por un lado transnacional y por otro lado a nivel nacional, se ha extendido el fenómeno del gobierno central a los gobiernos regionales y locales. Es un fenómeno que ha activado, que ha generado además el surgimiento de una prensa alternativa. Lo fundamental en esta etapa ha sido la independencia, aparte del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, la independencia. ¿Por qué? Porque la gran prensa, ¿no? Se ha concentrado, ¿no? Como en general nuestro país somos un país centralizado en todo, ¿no? Y por supuesto, para nuestros efectos en materia de infraestructura, ¿no? El espectro electromagnético está concentrado, ¿no? La radiodifusión también, ¿no? Y la televisión, por supuesto, como ese efecto,
por efecto, y luego está concentrada la prensa escrita, ¿no? Se elabora en Lima, ¿no? Algunos tienen ediciones regionales, ¿no? Pero en general no hay emisores de carácter nacional en las regiones, solamente en Lima. Mm. Hasta en Bolivia tenemos 3 regiones que emiten medios de comunicación a nivel nacional. En nuestro país todo sale de Lima, no todo está concentrado en Lima, y esa concentración ha llegado al campo de la publicidad, y con el mecanismo de la publicidad de la gran dictadura, y la de publicidad la tienen en su mano los grupos de poder, no solamente los poderes económicos conocidos, sino aquellos otros nuevos poderes, ¿no? Informales, ¿no? ¿No? Algunos de cuyos representantes están en los últimos congresos. El sociólogo Jaime Antizana ha hecho varias denuncias, o más de una denuncia sobre este fenómeno, ¿no? Personajes poco conocidos, ¿no? Que son elegidos por las regiones, ¿no? Que provienen de zonas controladas por la minería ilegal, por el narcotráfico, por la tala, por el tráfico de tierras, ¿no? Y entonces, eh, eh, yo creo que esta suma de factores plantea al periodismo investigativo, en primer lugar, aprovechar las nuevas tecnologías para crear nuevos medios, así como el que tú estás haciendo realidad, y así como han hecho realidad todavía eh, un pequeño número, pero significativo número de medios, ¿no? Como IDL Reporteros, Ojo Público, Convoca, eh, 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 este grupo tan importante de nuestros compañeros de la televisión, Epicentro, Epicentro. ¿no? En provincias, ¿no? El Búho, ¿no? En Puno, otra emisora real, en Satipo, ¿no? La formación de una red de medios regionales, ¿no? Entonces, esa prensa está aprovechando las nuevas, pero es posible, tiene que desarrollarse esta prensa, ¿no? Y este proceso se basa en la independencia. ¿Por qué es necesaria por qué es necesario esta prensa independiente? Porque la gran prensa, por la dependencia de la publicidad, ha perdido independencia. Mm. Y la concentración de la propiedad también ha generado un fenómeno de oligopolio, ¿no? O de monopolio, ¿no? Que perjudica la esencia de la información tiene que ser una información verdadera, una información cierta, una información que no defienda intereses particulares, ¿no? Y hemos visto en el proceso electoral, ahora mismo vemos el sesgo de la gran prensa, ¿no? Mm. Frente a la cual no hay otra salida sino que fortalecer el principio no solo de la verdad, a la que nos obligan las nuevas tecnologías para contrarrestar el efecto desinformador de las redes, ¿no? Hay que, con sus propias virtualidades de las nuevas tecnologías, generar medios que realmente ayuden no solamente a informar, sino a formar, a entretener a la gente, ¿no? A desarrollar, a integrar nuestro país, ¿no? A igualar nuestro país, ¿no? Somos un país eh, muy plural en todo, no solamente en la raza, sino en las oportunidades de trabajo, en los ingresos, etcétera, ¿no? Te iba justo a evocar una respuesta que le diste a Carlos Paucar hace muy poco en una entrevista para el suplemento domingo del diario La República, donde dices, con excepciones, se ha producido una distorsión de la función del periodismo. Creo que acabas de responder ya a ello. Como pregunta final, Edmundo, ¿cuál es tu reflexión cómo sintetizarías en una frase, en un pensamiento, tu vida como periodista? ¿Qué ha sido el periodismo para ti a nivel existencial, vocacional? Una vía para expresar
mi vocación social, ¿no? Eh, en forma amplia, ¿no? A plenitud, ¿no? Y yo pensé cuando estaba joven que había que transformar, mejorar este país, ¿no? Revolucionarlo, pensaba, ¿no? Cambiarlo, ¿no? Eh, y opté por la vía política partidaria en una primera etapa. Tuve, eh, eh, no, no reniego, no, de esa primera etapa aprendí mucho, ¿no? En uno y otro sentido, ¿no? Y salí a buscar una vía que me permitiera, sin menos, sin dogmatismo, ¿no? Con más independencia, realizar esta vocación legal. Y escogí la pedagogía, escogí el periodismo, ¿no? Y trato de mantenerme en ese camino, ¿no? Mi querido Edmundo, gracias por esta conversación que nos has regalado generosamente y nada, te agradezco muchísimo por tu ejemplo y por todo lo que has hecho por el periodismo de investigación en el Perú, que no ha sido poco. Y ese homenaje que se te hizo en el LUM era a ti. Que tú, en tu máxima humildad, digamos, digas que para tu una generación, no, ese homenaje era bien ganado, bien justo para Edmundo Cruz. Te mando un gran abrazo, mi querido Edmundo, y nada, nos seguiremos encontrando en el camino. De igual modo, te retribuyo el abrazo y con mucho aprecio. Igual, querido Edmundo, un abrazote. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!